Buenas tardes. Bienvenidos a la segunda videoconferencia de la asignatura Ciencias Integradas, relacionada con el tema número 2 de energías en la naturaleza. En esta ocasión vamos a ver lo correspondiente a sustancia pura. Una parte muy importante, ya que las sustancias que generan energía tienen principal interés en el desarrollo de la misma. Los elementos termodinámicos necesitan un fluido que pueda generar energía para ellos poder generar trabajo, porque la finalidad es generar trabajo. Entonces, vamos a ver esta parte y a tratar de entender cómo es el comportamiento de las sustancias puras desde el punto de vista termodinámico. Les recuerdo que en la plataforma ya se encuentran cargadas las actividades evaluadas número 1 y número 2. Las mismas tienen fecha del 25 de noviembre para la actividad evaluada número 1 y para el 16 de diciembre la actividad evaluada número 2. La hora máxima o tope es las 23:55 p.m. de la noche. Es importante que estas actividades las resuelvan y sean enviadas a la plataforma para obtener su correspondiente evaluación de el tema número 2 de energías en la naturaleza. Cualquier duda que tengan al respecto de estas actividades o de la videoconferencia que hemos transmitido hasta la fecha, la pueden hacer a través de los foros de la plataforma o a través del WhatsApp del 0424-5161-730. Sin más que comentar, vamos a cargar la presentación para comenzar la videoconferencia. Aquí tenemos ya cargada la presentación correspondiente al tema 2 de energía en la naturaleza en el tema de sustancia pura. ¿Qué es o cómo definimos nosotros una sustancia pura? Una sustancia pura es aquella que tiene una composición química homogénea e invariable. No sufre ninguna transformación en cualquiera de sus estados que usted conoce de la materia, gas, líquido, sólido, siempre tiene la misma composición química. Ellas pueden existir en una fase o más de una fase. Y su composición química en todas sus fases es la misma para cada una de ellas. Por ejemplo, el agua existe en forma sólida, gaseosa o líquida, o una mezcla de hielo y agua líquida. Como usted quiera tratar el agua. Y todas son sustancias puras, porque en cualquiera de sus fases tiene la misma composición química. Entonces, una sustancia pura es aquella sustancia, ¿verdad?, que en cualquiera de sus fases conserva
su composición química homogénea y es invariable. ¿Qué son sistemas compresibles? Consiste o es para una sustancia pura, una sustancia simple y compresible, cuando su volumen cambia por efecto de la expansión del gas en su cilindro, en un cilindro. ¿Correcto? Tengo un gas, ¿verdad? De una sustancia pura contenida en un cilindro. Si yo le aplico presión dentro del cilindro, el volumen original que existe dentro del cilindro va a cambiar. Aquí deberíamos acotar que ese volumen puede cambiar tanto en compresión como en expansión. Si usted tiene un cilindro con una cantidad de agua líquida y usted comienza a calentarla, al generar vapor, ese volumen dentro del cilindro comenzará a cambiar y se expande si está líquido. Si es un gas, usted lo puede comprimir y puede cambiar ese volumen. Esa es la ventaja que presentan cuando usted, si ha visto los sifones donde están contenidos los refrescos líquidos, usted puede comprimir y cambiar y seguirle metiendo fluido al sifón porque es un fluido que se puede comprimir. Y si es gas, más todavía. Los aerosoles le permiten a usted meter un cierto volumen, ¿verdad? Porque permite comprimir el fluido dentro del cilindro. Su volumen cambia por efecto de la expansión del gas. Cuando el gas se calienta dentro del cilindro, si ese cilindro tiene un pistón, el pistón dentro del cilindro va a cambiar desde un volumen inicial hasta un volumen final por expansión de ese gas dentro del cilindro. ¿Qué es una fase de equilibrio vapor líquido de sustancia pura? Vamos a aplicar esto con un ejemplo o un experimento. Tenemos un sistema de cilindro émbolo, como se muestra en la siguiente figura. Ahí tiene usted un cilindro, correcto, donde tiene un kilogramo de agua líquido dentro del cilindro, correcto. Sobre el pistón se está ejerciendo una presión de 1.033 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Ese es el estado original del cilindro. Ahora venimos y le ponemos o le metemos calor a ese cilindro. ¿Qué va a pasar? Cuando usted comienza a meter calor, comenzará parte de ese líquido que está dentro del cilindro, se comienza a vaporizar, comienza a aparecer las primeras burbujas de gas. A medida que el calor va aumentando y va produciendo más vapor, el cilindro comienza, o mejor dicho, el pistón dentro del cilindro comienza a moverse. Era lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Se comienza a mover, ¿verdad? Por lo tanto, el volumen del fluido, que en este caso es una fase de vapor y líquido, comienza a aumentar. Claro, hay un volumen de gas y un volumen de líquido, pero el volumen total comienza a aumentar. Y todo el líquido, a medida que va pasando el tiempo, se va a transformar en vapor de agua. Va a ser todo gaseoso, vapor de agua. Y alcanzará un volumen máximo dentro de ese cilindro. ¿Correcto? Este proceso sucede con todas las sustancias puras. Las sustancias por efecto del calor o presión, ¿verdad? Comienzan a generar vapor. Llegado a su final, yo también puedo volver otra vez a generar
o tratar de comprimir ese vapor para transformarlo en una sustancia líquida, como pasa con el agua. La gráfica que está abajo nos indica cómo es ese proceso de ese experimento. En el punto A tenemos un volumen inicial, ¿verdad? Dentro de ese cilindro con pistón. Ese punto A tiene un volumen inicial, ¿verdad? Al yo meterle temperatura al cilindro o poner el cilindro con el émbolo bajo temperatura, ese volumen comenzará a aumentar dentro del cilindro por efecto del calor y por efecto, ¿verdad?, de que se está produciendo, ¿verdad? Se comienza a producir, ¿verdad? En este punto B produjimos la primera gota o la primera burbuja de vapor. En ese instante, el volumen encerrado dentro del cilindro cambió. Ojo, el volumen de la sustancia que está dentro del cilindro. El cilindro tiene un volumen total. Ese volumen que forma el cilindro, eso no va a cambiar. Usted tiene un cilindro que mete 30 metros cúbicos, ese, en su máximo tope, ese volumen siempre será. Lo que pasa es que va a ser ocupado por el fluido dentro del cilindro. Es ocupada cuando comienza a producirse vapor dentro del cilindro en la sustancia que se encuentra en el cilindro, que en este caso es agua. Entonces, en este punto B aparece la primera burbuja de vapor dentro del cilindro, exactamente a 100 grados centígrados, como siempre hemos sabido. El agua tiene ebullición a la temperatura de 100 grados centígrados. En ese instante aparece la primera burbuja de vapor. A una temperatura constante, porque no necesito incrementar la temperatura, con la misma temperatura, ese volumen sigue aumentando porque se va transformando el líquido en vapor, ¿verdad? Hasta que llega a un punto, correcto, a un punto donde todo el vapor ocupa el volumen del cilindro, correcto. Si ustedes se fijan, este es un gráfico de temperatura contra volumen y la línea esta que estamos dando acá es la línea de presión, correcto. En el punto C desaparece todo el líquido y todo lo que tenemos es vapor. Si usted sigue aumentando la temperatura, ¿verdad?, a la presión, el volumen seguirá aumentando. ¿Ok? Entonces, este es el comportamiento de todas las sustancias puras en un experimento que tiene esta forma, diseñada de esta forma. Para todas las sustancias, este comportamiento es similar. Todas las sustancias puras, bajo un gráfico de temperatura contra volumen, tienen el mismo comportamiento. Esta curva es lo que se conoce como la campana de Gauss. Esta es la campana de Gauss para una sustancia pura. Y los puntos A, B y C, A, B, C y D, lo que nos están diciendo es cuando ocurren los cambios en las fases de la sustancia pura. En esta zona, como vemos, si no ha aparecido ninguna gota de gas desde A hasta B, todo eso es líquido que está comprimido. Desde B hasta C la sustancia está líquido saturado, correcto, líquido con una fracción de gas. En el punto C ya todo el líquido ha desaparecido y de ahí en adelante lo que tenemos es puro vapor sobrecalentado. Entonces, líquido comprimido porque está comprimido bajo una presión que en este caso en el ejercicio es de 1.033 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, vapor sobrecalentado, ¿verdad?
vapor sobrecalentado, y esta zona que es lo que se llama la zona de líquido saturado o vapor saturado, como usted quiera decir. Esta es la zona donde coexisten las dos fases, líquidos y vapor. Aquí solamente existe una fase de SAD que es sobrecalentado, puro vapor, y aquí existe solamente una fase que es líquido comprimido. Entonces, este es el comportamiento que tienen todas las sustancias puras. Vamos a ver la gráfica un poco más completa. Ok, antes de entrar a eso tenemos que analizar algunos conceptos y algunas propiedades. ¿Correcto? La primera se llama temperatura de saturación. ¿Cuál es la temperatura de saturación? La temperatura de saturación es la que se designa y se efectúa donde efectúa la vaporización a una presión dada. ¿Correcto? ¿Cuál es esa temperatura de saturación? Y esta presión a la cual se da la vaporización es lo que se conoce como presión de saturación. Entonces, la temperatura de saturación es la cual donde se efectúa la vaporización a una presión dada. Y la presión dada es lo que se conoce como la presión de saturación para la temperatura dada. Para el agua, la temperatura de saturación es de 100 grados centígrados. O sea, la temperatura de saturación para el agua es cuando aparece la primera gota de vapor. Saturación. Por eso es que se llama temperatura de saturación. Y la presión de saturación en el sistema internacional es de 1.033 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. En el sistema internacional sería 14.7 libras fuerza sobre pulgadas cuadradas a los 60 grados Fahrenheit. Entonces, a los 100 grados ocurre la primera gota de agua o la primera gota de vapor de agua, y es lo que se conoce como temperatura de saturación. A una presión dada se da esa temperatura de saturación y ese valor es de 1.033 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Son correspondientes. Para 100 tenemos 1.033, para 1.033 tengo 100 grados centígrados. O sea, se corresponden cada uno por cualquiera de los dos lados. Siempre existe una relación entre la presión y la temperatura, que es lo que se conoce como la presión o la curva de presión de vapor. Esa relación que existe entre la presión y la temperatura es lo que denominamos curva de presión de vapor, que la tenemos acá en la gráfica. A una presión y una temperatura, esta es la curva de presión de vapor. Si una sustancia existe como líquido a la temperatura y presión de saturación, se llama líquido saturado. ¿Ok? Si la temperatura es más baja que la de saturación, se denomina líquido subenfriado o en algunos casos líquido comprimido. Perdón, líquido subenfriado. Y el líquido comprimido es cuando la presión es mayor a la de saturación a la temperatura dada. Entonces, si la temperatura es más baja que la de saturación, se llama líquido subenfriado. Si la temperatura es más baja que la de saturación. ¿Correcto? Y líquido comprimido cuando la presión es mayor a la de saturación, a la temperatura dada. Aquí tenemos otra propiedad que denominamos calidad. ¿Qué es la calidad? La calidad es cuando existe una sustancia donde una parte está en forma de líquido y la otra está como vapor a la temperatura de saturación.
Se define la calidad entonces como la porción de masa de vapor a la masa total. La calidad es una propiedad intensiva y se denota por el símbolo X. Entonces, ¿qué es la calidad? La calidad no es más que la relación que existe entre la masa de vapor a la masa total. Entonces, regresando a la curva, quiere decir que aquí la calidad en esta zona, desde aquí hasta acá, es 1, porque toda la masa del líquido o la masa de gas es igual a la masa de la sustancia, es la misma. Aquí será 0, porque no existe vapor, no hay masa de gas. En el único sitio donde existe calidad dentro de esta curva es desde el punto B hasta el punto C. Aquí está el menor valor de calidad y aquí está el mayor valor de calidad, que es 1. Aquí será 0.001, dependiendo de la escala que usted esté utilizando. Y en el medio, la calidad será 50%. La masa de gas a la masa total de la sustancia. ¿Y cuánto es el valor de la masa total? En este punto, la masa total siempre será 1 kilogramo, aquí será siempre 1 kilogramo y aquí siempre será 1 kilogramo. ¿Por qué? Porque es un sistema cerrado. En un sistema cerrado donde no hay fuga, la masa de la sustancia siempre será la misma. Lo único que varía es la relación de la masa de gas a la masa total, que es lo que se conoce como calidad. Y el inverso de la calidad debe ser la masa de líquido dentro de esta zona que va desde B hasta C, que es la parte de líquido saturado. Si la sustancia existe como vapor a la presión y temperatura de saturación, se le conoce como vapor saturado y la calidad es de 100%. Quiere decir que en el punto C de la gráfica, ¿verdad?, tenemos vapor saturado. Y en el punto B de la gráfica tenemos líquido saturado. Entonces, volvemos otra vez. Aquí tenemos líquido saturado y aquí tenemos vapor saturado. Aquí tenemos líquido comprimido subenfriado y aquí tenemos vapor sobrecalentado. Cuando existe una temperatura superior a la de saturación, se le conoce como vapor sobrecalentado. La presión y la temperatura del vapor sobrecalentado son propiedades independientes, ya que la temperatura puede aumentar mientras que la presión puede permanecer constante. ¿Ok? Volviendo a la gráfica, esta línea que va por acá es la línea de presión y es una sola línea de presión. Para ese experimento, esta línea de presión tiene un valor de 1.033 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Si yo incrementara la presión y en vez de ser 1.033 fueran 2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, debería ser una línea similar por encima de esta línea de 1.033, con el mismo comportamiento, pero siempre sería una presión constante. ¿Qué es el punto crítico? ¿Dónde se ubica el punto crítico? Se conoce como punto crítico el punto donde el líquido saturado es igual al vapor saturado. ¿Y dónde sería eso? Exactamente aquí,
en la parte superior de la curva tendríamos el punto crítico. ¿Correcto? Donde es igual el líquido saturado al vapor saturado. Aquí tenemos una gráfica más completa. Esta gráfica nos indica cómo fue desarrollado el experimento. Aquel experimento inicial tenía una sola línea de presión. Para yo poder construir la curva completa o la campana, ¿qué tuve que hacer? Tuve que hacer el mismo experimento para diferentes líneas de presión. Como lo vemos acá, la línea que va desde A, B, C y D fue por una presión en el sistema inglés de 14.7 libras sobre pulgadas cuadradas. La siguiente parte de la curva que se muestra acá tiene una presión de 100 libras sobre pulgadas cuadradas. Como ven, como les dije anteriormente, son líneas similares. Todas tienen el mismo comportamiento. Comienza desde líquido comprimido, pasan por la zona de líquido y vapor saturado y terminan en la zona de vapor sobrecalentado. Para otra curva de 1000 libras sobre pulgadas cuadradas, tengo la misma curva similar de presión. Entonces, para yo poder construir esta campana, tuve que hacerlo presión por presión, ¿correcto? Presión por presión. Hasta el punto que se denomina punto crítico. En este caso, ¿verdad? Que es desde MNO, el punto crítico se da para el caso del agua a 3206 libras fuerza sobre pulgada cuadrada o LPC. Correcto, en este caso el líquido saturado es igual al vapor saturado. Tiene los mismos valores. ¿Ok? Abajo en la gráfica vemos especificado cada una de las letras. A, que es el estado inicial. B, que es el punto de líquido saturado porque aparece la primera burbuja de vapor. C, que es el punto de vapor saturado. De A a B es un proceso donde el líquido se calienta hasta la temperatura de saturación, que son 60 grados Fahrenheit en el sistema inglés o 100 grados centígrados en el sistema internacional. BC es el proceso a temperatura constante, donde tiene lugar el cambio de fase. A temperatura constante, como ven, siempre es una temperatura constante para eso, porque no hace falta a la misma temperatura, el vapor sigue saliendo del agua hasta que ocupa todo el cilindro y de ahí en adelante, después del punto de vapor saturado, comenzamos a aumentar la temperatura y se convierte en vapor sobrecalentado. Esta gráfica es una gráfica un poco más completa que explica cómo se construye la campana de Gauss para cualquier sustancia o cualquier sustancia pura, para cualquier sustancia pura. Veremos más adelante que nosotros transformamos estas curvas en unas tablas que se utilizan en termodinámica para hacer los cálculos de energía, de calor y trabajo, que es la energía. Ahí tenemos la misma curva.
complementa lo que hemos dicho anteriormente. ¿Cómo se llama esta línea de acá? NJFB. Eso es lo que se conoce como líquido saturado. Toda esta línea es la línea de líquido saturado. Y desde NKGC es lo que se conoce como línea de vapor saturado. Ok. Entonces, esta área de aquí de la curva, a la izquierda de la curva, es lo que nosotros denominamos líquido comprimido. La línea desde el punto crítico hasta el punto B, toda esta línea es lo que llamamos líquido saturado. Desde N hasta C, toda esta línea es lo que nosotros llamamos vapor saturado. Toda esta región de aquí es lo que conocemos como vapor sobrecalentado y todo lo que está dentro envolviendo la campana es lo que se llama la zona de líquido vapor saturado, porque ahí coexisten las dos fases. El punto este que está acá es lo que denominamos punto crítico y ahí los valores de líquido y vapor saturado son iguales. Todas las propiedades aquí son iguales para el líquido y el vapor saturado. Entonces, este es el comportamiento de una sustancia pura bajo los efectos de presión y temperatura. Y vemos cómo cambia su volumen a medida que nosotros incrementamos la temperatura, ¿verdad? O se va dando el proceso generado en el experimento mostrado anteriormente. Entonces, siempre hay que recordar estas zonas. Líquido comprimido, curva de líquido saturado, zona de líquido vapor saturado, curva de vapor saturado, zona de vapor sobrecalentado. La calidad, que es la relación del volumen de gas al volumen total, solamente existe como valor dentro de la campana de gas de Gauss. En el punto de líquido saturado es mayor de 0 y en el punto de vapor saturado tiene valor de 1. La calidad no puede ser mayor de 1. Fuera de esos límites es 0 o 1. Aquí tenemos la misma gráfica, pero ahora, en vez de ser temperatura-volumen, tenemos una gráfica de presión y volumen. Si usted quiere hacer el experimento con presión y volumen, va a tener el mismo comportamiento. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a tener la misma forma la campana. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que ahora las líneas serán de temperatura constante. Para cada temperatura, usted podrá construir una curva y tendrá el mismo comportamiento. Tenemos las mismas zonas, líquido comprimido, zona de líquido vapor saturado y vapor sobrecalentado. Y las líneas que tenemos acá son valores diferentes de temperatura para poder realizar el experimento. El primer experimento lo hicimos en una curva de temperatura contra volumen, manteniendo constante la presión para el experimento. En este caso, en una curva de presión y volumen, manteniendo constantes las temperaturas.
Aquí tenemos otra forma. Ese mismo gráfico en 3 dimensiones, donde podemos ver presión y temperatura y una propiedad que conocemos como volumen específico, que no es más que el volumen de la sustancia dividido entre la masa total del sistema. Aquí tenemos eso mismo visto en una plano horizontal, donde tenemos la misma curva de presión y temperatura. Antes era de presión o temperatura contra volumen. Ahora esa curva de presión se transforma y vemos cómo cambian, ¿verdad? Cómo se dan las fases de la sustancia. Claro, el experimento ahora se llena desde las 3 fases. Vamos a ver las 3 fases: hielo, agua y vapor. Y vemos cuáles son las fases que ocurren dentro del proceso del experimento. ¿Cómo se lee el gráfico? Vemos las áreas que comprenden este gráfico. Una línea de fusión, ¿verdad? Una línea de vaporización, correcto. Una línea de sublimación, cómo pasamos de la fase sólida, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer para la fase sólido y llegar a la fase de vapor, pasando por la parte de el líquido vapor saturado, de la región de líquido vapor saturado? Aquí tenemos el punto triple crítico. Y el punto triple en un gráfico de presión y temperatura bajo un experimento de sólido hasta vapor es donde coexisten las 3 fases. Esta tabla lo único que representa es la transformación de la curva en valores numéricos, ¿verdad? Se conoce como las tablas de propiedades, donde tenemos las propiedades principales de cualquier sustancia pura. Esas propiedades son el volumen específico, que no es más que el volumen dividido entre la masa de fluido, o la masa total, perdón, ¿verdad? Tenemos el valor de energía interna, que lo vimos en la primera definición de la primera presentación. Un valor, una propiedad que se conoce como entalpía, que es energía dividida entre la unidad de masa. Y la otra propiedad que vimos también, mencionamos, que se llama entropía. Entonces, las tablas de propiedades lo que hacen es, o lo que tienen es, son los valores de propiedades de volumen, energía interna, entalpía y entropía, que más adelante lo vamos a utilizar en los ejercicios de primera y segunda ley para el cálculo de energía, calor o trabajo. Como ven, aquí tengo todas las temperaturas y los valores de presión para cada una de las temperaturas. Esta es la temperatura de saturación a la presión de saturación. Por ejemplo, para una temperatura de 15 grados centígrados y una presión en bar de 0.01705, el volumen específico
del líquido saturado, porque esto nada más se da en la zona de líquido vapor saturado. Esta tabla es para la zona de líquido vapor saturado. Tenemos un volumen específico de 1.0009, correcto, y un volumen específico de vapor de 77.926. Aquí tenemos la misma tabla, pero ¿dónde? En la zona de vapor sobrecalentado. Si lo tenemos en la zona de vapor sobrecalentado, quiere decir que yo no tengo vapor y líquido, solamente tengo vapor. El volumen específico está referido al vapor sobrecalentado, ¿correcto? Entonces, el valor del volumen específico está asociado a la masa de vapor total o la masa total. En el caso anterior, el volumen específico está asociado a la masa de líquido o de vapor en la zona de saturación. Si ustedes se fijan en esta tabla, existen dos valores de propiedades, tanto para el volumen específico como para la energía interna, y existen dos valores para entropía, y para la entalpía hicieron un valor entre el líquido y el vapor saturado de una mezcla de los dos, porque lo necesitan para la ecuación. Aquí solamente tenemos un solo valor de volumen específico, de energía interna, de entalpía y de entropía, porque solamente tenemos una sola fase, que es vapor, ¿correcto? Vapor sobrecalentado. Debe existir una tabla también para la zona de líquido comprimido. Para la zona de líquido comprimido tendremos una tabla similar, porque solamente existe un solo valor de la propiedad a una presión y a una temperatura de saturación. Y con esa lámina hemos terminado por el día de hoy. Les vuelvo a recordar que las actividades evaluadas 1 y 2 ya están cargadas en la plataforma. Esta presentación, como la anterior, será cargada dentro, o mejor dicho, esta videoconferencia será cargada en la plataforma como hicimos con la anterior, o como hemos hecho con las anteriores videoconferencias, para que ustedes la analicen. Si existen alguna duda, la pueden consultar a través del foro de la plataforma o a través del WhatsApp del 0424-5161-730. No queda más por decir, sino recordarles la obligatoriedad de cumplir con sus actividades evaluadas para poder tener derecho a una calificación dentro del tema 2. Entonces, hemos terminado la parte de sustancia pura, que es un punto importante para lo que viene con respecto a la primera y segunda ley de la termodinámica o la ley 0 de la termodinámica. Las tres leyes de la termodinámica, que es lo que vamos a ver en las semanas siguientes. La próxima videoconferencia la vamos a ver la semana que viene, ¿verdad? Antes de la evaluación de la actividad evaluada número 1. Antes de entrar a la parte, esa la vamos a programar en el transcurso de la semana y se avisará en la plataforma. No me queda más nada que agregar,
Así que nos despedimos por esta tarde. Espero que haya sido de su agrado la videoconferencia. Les vuelvo a recordar, cualquier duda lo pueden hacer o manifestar a través del foro o a través de el WhatsApp del 0424-5161-730. Todas las videoconferencias por lo general se transmiten a esta hora, a las 6 de la tarde, hora Venezuela, y a las 7 de la tarde, hora de Chile. Muchísimas gracias por su atención.